Se aprueban en comisiones la reforma eléctrica en lo particular y pasa al Pleno. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y en lo específico la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma eléctrica pasó al Pleno, donde comenzará su discusión mañana y se espera que sea extensa, dura la batalla. Morena anunció que incluso podría alargarse la discusión y posible aprobación hasta después de Semana Santa, de acuerdo con declaraciones de Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena, ahí en la Cámara de Diputados. La votación en lo específico fue de 46 a favor y 36 en contra. En lo general había sido 47 a favor y 37 en contra y 0 abstenciones. Ignacio Mier aseguró que Morena había incorporado 9 de las 12 propuestas que puso en la mesa la oposición, pero los diputados del PAN, PRI y PRD aseguraron que se trataba de un engaño, por lo que votaron en contra hoy y anunciaron que lo harán en el Pleno. Ignacio Mier, previo a esta situación, señaló que podría tomarse hasta 5 días para desahogar la reforma eléctrica y que en caso de ser necesario, por respeto a las tradiciones, se solicitaría un receso para el viernes y sábado santos y continuar la siguiente semana con el debate. Morena logró avanzar en comisiones su reforma debido a que se necesita una votación con mayoría simple. Sin embargo, en el Pleno necesitará de los votos de una parte de la oposición, ya que para aprobar una reforma constitucional como esta se necesita una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los legisladores asistentes. Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, convocó a sus diputados ayer a una sesión del Consejo Político de su partido, donde aprobaron un acuerdo para que ningún diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la Cámara de Diputados, vote a favor de la iniciativa constitucional de Andrés Manuel López Obrador, o de lo contrario, sería expulsado de inmediato. El presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema dijo en la mañanera que en caso de que la reforma eléctrica no alcance la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, al día siguiente enviará una reforma a la ley minera para proteger al litio. Cito: si triunfan, porque no se descarta, son muchos los intereses, porque quieren seguir robando, entonces están los legisladores sometidos a fuertes presiones. En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envió una ley para reformar la ley minera y proteger al litio, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Por cierto, la profesora asociada de Política y Gobierno de la George Mason University señala que las grandes transnacionales de energía y empresarios mexicanos identificados como opositores al gobierno de la Cuarta Transformación financian o apoyan de distintas maneras a un grupo de actores aparentemente independientes que operan desde distintos espacios para bloquear la reforma eléctrica o limitar su alcance y así no perder privilegios. En un texto llamado Cabilderos contra la reforma al sector eléctrico en México, Estado y Soberanía, publicado en la revista El Cotidiano de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, teje las relaciones de analistas independientes, consultorías y hasta medios de comunicación que buscan siga la reforma de 2013, la corrupta, la de Peña Nieto, que desde el punto de vista de la autora no ha beneficiado a México ni a los mexicanos, pero sí a las empresas transnacionales. Destaca que existen grandes grupos de poder económico y político a quienes no conviene que se apruebe la reforma, como por ejemplo transnacionales eléctricas, muchas de las cuales tienen como dueños principales a grandes fondos de inversión como BlackRock o Vanguard, que se han beneficiado de la reforma del 2013 con contratos. Dichos grupos empresariales nacionales y principalmente extranjeros, afirma, apoyan estudios en consultorías para resaltar y magnificar los aspectos negativos de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y se valen del apoyo de cabilderos quienes operan las relaciones muchas veces de manera informal con el poder legislativo. Destaca que este grupo de actores que operan formal o informalmente como cabilderos de transnacionales o de poderosos empresarios mexicanos han usado varias veces las puertas giratorias entre el sector público y el privado y así han establecido sus contactos con las grandes empresas que ahora los reclutan o los financian para defender sus intereses.
Y cito, las empresas alimentan esta relación de varias maneras, ya sea mediante el pago de consultorías, financiamiento a determinados think tanks, invitación a sus juntas directivas o la contratación en sus filiales después de que algunos de estos actores han desempeñado un puesto público desde el cual beneficiaron a dichas firmas. Apunta. Tal es el caso de organizaciones como el IMCO o México Evalúa, quienes frecuentemente opinan en contra de la reforma eléctrica y otras, mientras elaboran estudios con un claro sesgo a favor del sector privado. En lo que respecta al IMCO, documenta, su consejo incluye a poderosos empresarios abiertamente opositores al gobierno López Obradorista como Valentín Díez, Eugenio Clarión, Claudio X González, Antonio del Valle, Alejandro Ramírez y Daniel Servitje, mientras que México Evalúa cuenta entre sus donantes internacionales a las principales fundaciones de George Soros, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la National Endowment for Democracy y la Embajada de Canadá, entre otros. Uno de los casos más destacados en el fenómeno de puertas giratorias es el del expanista Felipe Calderón, quien al dejar la presidencia fungió como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, filial de la española Iberdrola, que recibió millonarias prebendas y pudo extender su influencia en el mercado mexicano de los energéticos. Agrega, cuestiones tan delicadas como esta deben investigarse a profundidad y en caso de detectarse corrupción, tráfico de influencias o conflicto de interés, dichos delitos deben sancionarse como es debido, concluye. Bueno, en ese sentido, hoy en la Cámara de Diputados se dio